Freddy, hermana Betsy, por favor, pueden iniciar con la ponencia. Gracias, hermana. Buenas noches, hermanos de la Iglesia de Evangélica Peruana de Pedro Pedías, una vez más con ustedes, compartiendo la ponencia de esta noche. Al igual que la semana pasada, vamos a tratar siempre referidos al tema de familia y matrimonio. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad y también ustedes por la disposición que tienen para escuchar la palabra de Dios, para nutrir sus vidas y que esto siempre sea de ayuda para cada uno de nosotros. En este caso, hablamos de matrimonio para el esposo, para la esposa y para la familia, ¿no? Entre tanto que es la familia nuclear, nuestros hijos y también nuestra familia extendida, quienes son nuestros ah, sobrinos, cuñados y también nuestras suegras. Muy bien, hermanos, entonces vamos a empezar la ponencia de esta noche. Vamos a compartir las diapositivas. ¿Se ven, hermanos, las diapositivas? Ya está. Eh, el tema de hoy día, hermanos, es perder para ganar. Al igual que la semana pasada, ¿no? Era diferentes, pero uno. Acá ahora estamos diciendo perder para ganar. Un poco nadie pierde y gana, simplemente es ganar en estos días que es ámbito de fútbol, ámbito de Copa del Mundo, ¿no? La idea es ganar, ganar, ganar. Pero aquí vamos a ver ahora perder para ganar, ¿ya? Y en realidad vamos a hablar del manejo de conflictos. Hermanos, ¿qué es un conflicto? Y antes de definir qué es un conflicto, hermanos, eh, hoy día ustedes han tenido conflictos, hermanos. Voy a pedirles, por favor, hermanos, que si pudiesen activar sus cámaras por un breve tiempo. Les quería preguntar, hermanos, el día de hoy, domingo, hermanos, día del Señor, antes de ir a la iglesia, ¿han tenido conflictos como matrimonio y como familia? Por favor, si los que han tenido conflictos, prendan su cámara y los que no, también prendan, hermanos. O levanten su manito, alguna señal, hermanos. ¿Han tenido conflictos, hermanos? ¿Ninguno? Ninguno, hermanos. Entonces, Excelente. es un matrimonio perfecto, hermanos. Bueno, yo y mi esposa sí hemos tenido conflictos el día de hoy. Eh, y entramos a hablar entonces, ¿qué son los conflictos? Muchas veces pensamos que los conflictos son las peleas, son las contiendas, las iras, los enojos. Pero hermanos, déjenme decirles que los conflictos son desacuerdos, son diferencias de opinión, son las pequeñas desavenencias que como matrimonio y como familia tenemos. Y esto, hermanos, ya sabemos por qué vamos a tener desacuerdos, diferencias de opinión, desavenencias, porque la semana pasada dijimos, Dios, ¿no? Nos ha creado su imagen y semejanza, sí, una misma salvación, una misma fe, un mismo perdón, la misma gracia para el hombre, para la mujer, pero emocionalmente, ¿cómo reaccionamos? Ahí sí somos diferentes. Nuestras opiniones somos diferentes. En el matrimonio opinamos de distinta manera, tenemos puntos de vista diferentes, hermanos. Y entonces estas diferencias, estos desacuerdos, estas formas diferentes de opinar nos lleva a tener un conflicto, ¿ya? Son pequeñas cosas en realidad, hermanos. Son pequeñas cosas. Por ejemplo, bueno, por la gracia de Dios, mi esposa y yo y mis hijos tienen cada uno su propio dispositivo, su propio laptop. Pero mi esposa guarda su laptop, por ejemplo, lo enciende, lo usa, ¿no? Apaga, termina la sesión, apaga la laptop, le da una pasadita con un trapito limpio por si acaso ha caído algún polvo y después pone la cobertura para el teclado, ¿no? Embolsa la laptop y una vez que esté embolsado, ¿no?
los dispositivos del laptop tienen su cargador, sus cables, sus tomacorrientes. Ella lo dobla bonito, tiene un ganchito que está ahí adicionado, sujeta todo el cable del cargador y lo guarda. Pero yo le digo que me preste a mí su laptop porque por X razones mi laptop no funciona. Pero yo tengo otra forma de guardar mi laptop. Yo abro la laptop, termina la reunión, apago la laptop, tapo la laptop. No le pongo la mantita, el trapito, el cobertor del teclado, ni tampoco le limpio el laptop. Lo guardo y lo dejo ahí. Por ejemplo, eso es un conflicto, porque a ella le gusta poner la laptop en su sobre, en su estuche, en el lugar correspondiente, en fin. A mí no. Entonces, si ella me ha prestado su laptop y yo lo guardo a mi manera y ella tiene su manera, eso ya es un conflicto, hermanos. Entonces mi esposa me va a decir, en otra no te presto mi laptop porque tú no sabes guardar laptop. Eso es un conflicto. Les preguntaba si habían tenido conflictos. Yo estoy seguro que sí han tenido conflictos. Para ir a la iglesia, hermanos. ¿No les pasa eso, hermanos? Uno de los cónyuges ya está listo, paradito en la puerta, Biblia en mano. Y de pronto son no sé a qué hora es el culto en Pedro Pérez, vamos a suponer que es las 10 de la mañana, y a las 9:20 el esposo o la esposa, uno de los cónyuges ya está en la puerta. Y uno de los cónyuges todavía no está listo, no sale, pasan 5 minutos, faltan 5, 6, ya va a ser las 10. Es un conflicto. Inmediatamente el que está esperando dice, no, tú siempre eres así, ¿por qué no te apresuras? Vamos a llegar tarde al culto. A mí no me gusta llegar tarde al culto, quiero sentarme adelante. Y el otro cónyuge dirá, no, a mí me gusta sentarme atrás y no va a pasar nada si llegamos un poco tarde. Y es un conflicto, pequeñas cosas, pero en este caso de tiempo. Es un conflicto, hermanos. Ahora, los conflictos, hermanos, van a ser propios de las relaciones humanas. En el trabajo va a haber conflictos entre compañeros de trabajo, entre superiores y subordinados, hay un conflicto. Puntos de forma de trabajar, de desarrollar un trabajo, yo no sé. En la iglesia, hermanos, hay también conflictos, ¿no es cierto? Los directivos de un departamento no piensan igual. Va a haber pequeñas desavenencias, puntos de vista diferentes. ¿Eso significa que es el conflicto malo? No necesariamente. Más bien, los conflictos, si sabemos solucionarlos con la madurez necesaria, son beneficiosos para cada ser humano. En el matrimonio será beneficioso para la esposa y para el esposo y por ende para los hijos, si hablamos de familia. Hay algunos conflictos que no son beneficiosos. Entonces Santiago nos dice, capítulo 4, versículo 1, 2, ¿no? El apóstol Santiago se pregunta, ¿por qué hay riñas? ¿Por qué hay enemistades entre ustedes? ¿Será que en el fondo del alma tienen un ejército de malos deseos? ¿No? En mi otra versión dice, ¿por qué hay enemistades y riñas entre ustedes? ¿Será que en el fondo del alma tienen un ejército de malos deseos? ¿Codician lo que no tienen y matan por conseguirlo? En fin, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, el conflicto en el matrimonio. Hemos dado un vistazo general del conflicto que es inherente en toda relación, ¿ya? En la relación que podemos tener como directivos de un departamento y aún dentro de la iglesia. En la iglesia donde todos somos la reunión de redimidos, la reunión de creyentes, de cristianos, va a haber conflictos. En el matrimonio, sí, hermanos. Mire, en la iglesia, ¿cuánto tiempo tenemos una reunión? A la semana una vez, tal vez cada departamento, no sé. Y hay conflictos. En el trabajo, están 10, 12 horas en el trabajo, 8 tal vez, hay conflicto. Y en el matrimonio, hermanos, ¿cómo no va a haber? Si mayor parte de nuestro tiempo pasamos al lado de nuestro esposo, al lado de nuestra esposa, al lado de nuestros hijos. Y si a esto le agregamos que Dios nos ha creado diferentes, emocionalmente hablando, fisiológicamente hablando. Y alguna vez ustedes habrán escuchado decir, hermanos, los hijos de una familia no son iguales.
Habrán hijos un poco ociositos, flojitos, olvidadizos. Y habrá también hijos muy hábiles para aprender ciertas cosas, muy responsables. Eso genera conflicto. Entonces, hermanos, el conflicto en el matrimonio es algo inevitable. Siempre va a haber conflictos. La sabiduría, lo vuelvo a repetir, y el resultado del conflicto depende de cómo vamos a solucionar. Si el conflicto que queremos solucionar lo hacemos llevado por nuestra carne, ténganlo por seguro, hermanos, que va a destruir el matrimonio. Pero si el conflicto en el matrimonio y en toda relación humana lo sometemos o lo solucionamos bajo sometimiento al Espíritu Santo, hermanos, va a ser beneficioso para el matrimonio y para la familia. Porque quien está guiándonos es el Espíritu Santo, no nuestra carne. Ya. 1 Corintios 7:28 nos dice, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Dice en la segunda parte, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar, dice el apóstol Pablo. Ahora en Juan 16:33 dice, estas cosas eso os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, las causas de conflictos en el matrimonio en realidad son muchos, hermanos. Dado de que el conflicto son pequeñas cosas, desavenencias, puntos de vista diferentes, opiniones diferentes, formas de entender las cosas, formas de guardar, como les puse el ejemplo, ¿no? La forma de guardar la laptop de mi esposa es diferente al mío. Eso genera un conflicto. Pero aparte de estas causas, tenemos otras. La rutina, hermanos, ¿no? El trabajo, los niños, los sueros, ¿no? La rutina puede quitar el encanto del matrimonio. La semana pasada hablamos de las diferencias. Al varón, al hombre, al masculino, le gusta el trabajo, le gusta estar en el trabajo. Entonces la esposa dice, no, ¿cuándo vas a estar con nosotros? ¿Dónde está tu calidad de tiempo? ¿No? El reclamo de la esposa al esposo. En esas diferencias que Dios nos ha creado, se genera conflictos. Y mi esposa la semana pasada decía, ¿qué cosa quiere el esposo? Llegar a casa y quiere encontrar todo, paz, felicidad, quiere que la esposa le atienda, le escucha, no sé. Y entonces cuando el esposo llega llega a la casa después del trabajo, ve que la esposa está atendiendo a los niños. ¿Y qué dice el esposo? A ti lo único que te preocupa son los hijos. Y yo, es un conflicto. Es el reclamo, es el punto de vista. Tal vez no estamos entendiendo que el trabajo es bueno, que necesitamos el dinero, no estamos entendiendo que la esposa está atendiendo al niño y está cansada y no le alcanza el tiempo. Son conflictos. Cuando de repente por ahí los sueros emiten su opinión, ¿no? Van desgastando, son conflictos. Y estos conflictos muchas veces rompen el encanto, lo maravilloso del matrimonio que es diseñado por Dios. Los problemas inesperados. De pronto ya no hay trabajo. Y los que tienen negocios, de repente no hay ingresos durante el día, no han vendido. Y no hay economía. Y normalmente la economía es un problema. Genera conflictos. Criterios diferentes. Durante el noviazgo es todo bonito, hemos dicho la semana pasada, suelen pasarse por alto las diferencias de pareja. En el noviazgo no se ven están las diferencias, pero no las exponemos, no las manifestamos. Y en el matrimonio es cuando exponemos nuestras diferencias. El matrimonio es la realidad del amor, ¿no? Ahí el esposo y la esposa se dan cuenta de cuán diferentes son. Diferentes inclusive, hermanos, en la forma de entender un concepto bíblico. Efesios 5:21. La esposa, o mejor dicho, el esposo es cabeza del hogar. Y también Efesios 5:21 dice, sométense los unos a los otros en el amor del Señor. Entonces el esposo dice, no, tienes que someterte. Y la esposa dice, no, ¿por qué? El pastor dijo otra cosa. No, la Biblia dice que tienes que someterte. Diferentes formas de entender.
y muchas veces una manera equivocada de entender algunos conceptos bíblicos, ¿no? O en Génesis 2:24, ¿no? El hombre dejará su casa. Entonces, ¿sabes? No, solo dice el hombre, no dice la mujer. Cuando hablamos de hombre en Génesis hablamos de ambos, ¿no? Entonces, son puntos de ver, puntos de vista diferentes, muchas veces equivocadas de entender un concepto bíblico. Diferencias y desatenciones en el aspecto íntimo, sexual, también, ¿no? Generan conflictos. El esposo que quiere estar y que quiere ser atendido en la intimidad con su esposa y estar después de un fin de semana, un feriado, y la esposa dice no, y una mala comunicación, un mal entendimiento, en fin, una mala explicación genera conflictos. Cuando la esposa no quiere estar, el esposo entiende que por qué no quedará, ¿no? O cuando la esposa quiere estar íntimamente con la esposa y dice, ¿por qué no quedará? Sospechas, ¿no? Conflictos. No están entendiendo que están cansados. Muy bien, hay también malos entendidos, productos de una mala comunicación, las diferencias de valores o antivalores, genera conflictos, hermanos. Dentro del matrimonio cristiano hay cosas que para el hombre, eh, que es mentira, dicen, no, eso no, lo sobrellevamos, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Es una mentirita, decimos, ¿no? La esposa dice, no, eso es mentira. Para algunos, ¿no? Para algunos dice, pero entran en este concepto, ¿no? De la mentirita blanca, la mentirita piadosa, ¿no? Entonces, hay conceptos, hay valores, ¿no? Es malo engañar. Yo he visto parejas de matrimonio cristiano, ¿no? Que el esposo, si el cobrador de la combi no le ha cobrado, está feliz. Y la esposa, que es un poco cristiana, ¿no? Dice, no, paga. Y el esposo dice, no, porque si no me ha cobrado, yo no estoy pecando. Él se ha olvidado, yo no, yo quería pagar, pero como él no me bajemos, no, nomás son solo 30 de más para mi ahorro, ¿no? El hombre siempre pensando un poco tal vez en la economía. Y la esposa que tal vez es más, con valores más formales, no, tienes que pagar. Son desavenencias, conflictos en valores. Otros factores detonantes de los conflictos son el falta de respeto, la desconfianza, los cambios que se dan con la vida, sobre todo cuando el esposo no entiende que la esposa está con la menopausia, entonces ya no entiende por qué tú siempre estás enferma y no entiende que la menopausia trae ciertas alteraciones fisiológicas, hormonales en la esposa. Bueno, hoy en día también la andropausia en los varones, ¿no? Entonces, a veces no se entienden conflictos que a veces, cuando no se soluciona con sabiduría, puede generar muchos problemas dentro del matrimonio. Sigamos avanzando, hermanos. Un ratito, hermanos. La laptop. Les quería preguntar, hermanos, la siguiente diapositiva viene de una pregunta, con una pregunta. En la iglesia, una de las causas que generan conflictos son los desacuerdos en asuntos de religión y compromisos eclesiales. Honestamente, hermanos, les quiero preguntar, si pueden prender sus cámaras. ¿Ustedes tienen conflictos por compromisos en los departamentos, en el ministerio o por asuntos de religión e iglesia? Si tienen conflictos, hermanos, pongan con el dedito ¿no? un ok. No tienen. No tienen, hermano. Esto me está preocupando, y hermanos, que los hermanos de Pedro Pedías no tengan conflictos. Hermanos, los mayores conflictos que ocurren en un matrimonio cristiano generalmente son por asuntos de compromisos eclesiales. Cuando el esposo o la esposa asume cargos, asume liderazgo dentro de la iglesia y no mide bien su tiempo, sus compromisos familiares, su compromiso material, asumen cargos, 3, 4, 5 cargos
El día lunes, sesión de consistorio hasta las 2 de la mañana. El día martes, sesión con el Departamento de Educación Teológica de 8 a 11 de la noche. El día miércoles, reunión de Liga Femenina de 3 a 5 de la tarde. El día jueves, estudio bíblico que tengo que llevar al esfuerzo cristiano de 7 de la noche a 9 de la noche. El día viernes, culto de oración de 6 de la tarde a 8 de la noche. El sábado, limpieza de la iglesia, me toca. El domingo, hay que ir a la iglesia a las 9 de la mañana porque soy maestro de escuela dominical o maestra de escuela dominical. Y entonces uno de los cónyuges reacciona, nunca han escuchado esto decir, es mejor quédate en la iglesia. ¿Para qué vienes a la casa ya? O el esposo que le dice, no, vengo y no está el almuerzo. Mejor ya quédate nomás en la iglesia, comeré en la calle. Entonces, los conflictos de compromisos que son generados por los compromisos eclesiales, sí generan estas desavenencias, estas preocupaciones que se tiene en el matrimonio. Parece contradictorio, ¿no? Es que a veces, hermanos, nos abocamos mucho. No digo que está mal, está bien, pero sí tenemos que llegar a una ponderación, ¿ya? Tenemos que llegar a una ponderación. Avanzamos. Abraham y Sara, vamos a tocar solo ese ejemplo, ¿no? Un caso típico de conflicto en Génesis 16, versículos 4 al 6. Esto se da en el contexto en que Sara no podía tener un hijo, ¿no? Y Sara decide entregar, ¿no? A su sierva Agar para Abraham, ¿no? Y le dice, no, llégate a ella y ten un hijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 16:4, ¿qué dice? Abraham durmió con Agar y ella concibió cuando. Cuando Agar se dio cuenta de que había concebido un hijo, se puso muy orgullosa y arrogante en su actitud hacia su señora Sarai, ¿no? Ya Agar se embaraza, que va a tener un hijo para Abraham, que se va a llamar Ismael. Pero esta Agar cambia de actitud, se muestra muy orgullosa y le refriega seguro en la cara y dice, jojolete, mira, yo ya tengo un hijo para Abraham, mira, Sara, tú no tienes, y en fin. Y entonces Sara le dice a Abraham, la culpa es tuya. Le echa la culpa a Abraham, es tuya. Ahora esta esclava me desprecia a pesar de que le di el privilegio de que fuera tu concubina. Sea Dios quien juzgue entre tú y yo. Te doy permiso para que hagas lo que quieras con la muchacha, contestó Abraham. Sarai entonces la afligía y la muchacha huyó. Un conflicto, porque hay un tercero. Y si vemos un poquito más adelante, el 21, el 21, después de mucho tiempo, la situación se complica. En el 21:10 dice, en mi versión dice, y fue a donde estaba Abraham y le exigió, Sarai le exige a Abraham y le dice, echa a la esclava y a su hijo, él no debe heredar tus posesiones con mi hijo, no lo toleraré. Esto perturbó mucho a Abraham porque después de todo Ismael era hijo suyo también, pero Dios le bendijo a Abraham, ¿no? En otras versiones dice, ¿no? Ya le estaban molestando a Sara demasiado y a Sara estaba fastidiada. Y eso generó un conflicto. Una mala decisión, por cierto, de Sara, ¿no? También una mala decisión de Abraham, los dos, al aceptar algo que no estaba dentro de los planes de Dios. Y este conflicto en el matrimonio de Abraham y Sara ha generado pleitos, riñas. No dice la Biblia, pero al menos se debe entender que ha habido pues elevaciones de voz y al final haz lo que te doy permiso para que hagas lo que quieras con Agar. En fin, son conflictos que hay dentro del matrimonio. Hemos visto cuáles son los tipos de conflictos, las formas como se manifiestan en el matrimonio. Incluso hemos visto que un matrimonio cristiano no está excepto de tener conflictos. Y seguramente cuando decíamos levanten su mano
quienes han tenido conflictos el día de hoy o esta semana o están atravesando un conflicto, definitivamente nos identificamos con el tema. En la sociedad, uno, cuando tiene un problema, siempre va a querer solucionarlo. Cuando uno está en un conflicto, generalmente siempre va a querer ganarlo, va a querer tener la victoria, va a querer tener la razón. El tema dice perder para ganar. Lo que vamos a aprender ahora es que no siempre vamos a ganar, que para poder solucionar el conflicto vamos a tener que perder. Pero sabemos que cuando perdemos, ¿pero qué es lo que vamos a ganar? Estoy perdiendo. Lo que vas a ganar es la solución al conflicto. Pero para esto se necesita que los dos pongan de su parte, que los dos, con la ayuda de Dios, pongan de su parte para poder ganar, que era solucionar el conflicto. En la Biblia hay un ejemplo bien claro, ¿no? En la Biblia, el Señor Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz, nos enseñó lo que es el sacrificio. Y cuando buscamos el significado de lo que es sacrificio, vamos a entender que sacrificio es la renuncia, la entrega de algo muy valioso que nosotros tenemos para dárselo a otra persona. Eso es el sacrificio. En la Biblia encontramos que lo más importante no es recibir, sino lo más importante es dar. Muy opuesto a lo que dice el mundo, ¿no? En el mundo, un conflicto, tú tienes que ganar, tienes que tener la razón. En cambio ahora vamos a ver que sacrificando mi yo, mi ego, mi orgullo, voy a lograr ganar. ¿Qué era lo ganar? Solución para el conflicto. Es importante tomar en cuenta que el amor verdadero es el amor marcado por el sacrificio. No hay amor donde no exista sacrificio. Ojo, ya sabemos que amor no es un sentimiento, incluye sentimientos, pero el amor en sí es una decisión. Yo decido amar. Entonces, como yo decido amar a mi esposo y los esposos deciden amar a su esposa, se van a sacrificar por su cónyuge. Lo primero que hay que hacer entonces es lo mejor para la otra persona, no buscar lo mejor para mí. En el matrimonio cristiano no funciona así. En el matrimonio cristiano funciona, yo voy a buscar lo mejor, en mi caso, para mi esposo. Y en el caso de mi esposo, hará lo mejor para mí. Independientemente de lo que yo pueda sentir, de lo que yo pueda creer. Me siento sola, me siento triste, tengo ganas de gritar. No, voy a hacer lo mejor para él. Para eso es importante el sacrificio, porque el sacrificio es el que nos va a decir cómo es que debemos de actuar. Definitivamente, si hay sacrificio, lo que voy a hacer es no pensar en mí, en mi ego, en mi yo, en tener la razón, en yo ser la que gano ese conflicto, sino voy a sacrificar mi orgullo y voy a buscar lo mejor para los dos. Definitivamente el matrimonio que sobresale es aquel matrimonio donde una de sus características es el sacrificio. Yo me sacrifico por mi esposo y mi esposo se sacrifica por mí. Escuchamos mucho en el mundo, ¿por qué se han separado? ¿Por qué se van a divorciar? Es que ya no hay amor. El amor se acabó. Pero recordamos lo que dice en Primera de Corintios. ¿Qué dice en Primera de Corintios? El amor nunca deja de ser. Quiere decir que el amor nunca se acaba, el verdadero amor. Eso nunca se va a acabar, porque es verdadero y está basado ¿en qué? En el sacrificio. Voy a hacer lo mejor para mi esposo y mi esposo va a buscar lo mejor para mí. El Señor no nos obliga a amarlo, no nos obliga a que lo sigamos,
Él se sacrificó por nosotros, envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Pero ¿saben qué sucede? No todos aceptan este sacrificio. Él envió a su Hijo a morir por todos, pero no todos lo aceptan. Esa es la muestra de amor que nosotros debemos de seguir. El Señor Jesús murió en la cruz hace muchos años, antes de que yo naciera. Él murió pensando en mí, aun cuando yo no quería y me resistía, pero Él ya murió por mí, porque me ama. Y aun cuando yo desobedezco ahora, o cuando hago cosas que no le agradan, Él me ama. Y siempre está buscando que yo pueda arrepentirme y pueda acercarme a Él. Ese es el verdadero amor. Entonces, ese es el modelo que nosotros debemos de seguir. ¿Cómo podemos nosotros practicar este sacrificio en el matrimonio? Algunos ejemplos. Habíamos mencionado el domingo pasado que ¿quiénes son los que hablan más? ¿A quiénes les gustaba hablar más? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿Quién me contesta? A las mujeres. A las mujeres, ¿no es cierto? Y a veces tanto hablamos, ¿se acuerdan que mencionamos? Que a veces nuestro esposo está cansado y aburrido. Ay, me está contando esas cosas que no son importantes. Bueno, pues el sacrificio en la comunicación va a funcionar de la siguiente manera. Como mi esposo me ama, se va a sacrificar, me va a escuchar atentamente y con interés. Eso se llama escucha activa. Le va a prestar atención y me va a escuchar. Sacrificio. Aun cuando no le parezca importante, no pondrá cara de aburrido. Porque ¿quién es la que está hablando? Su esposita. Y en el caso de nosotras las mujeres, como sabemos que ellos no hablan mucho, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de hablar menos. Porque a él no le agrada mucho. Entonces se dan cuenta. En la comunicación, él me prestará atención y yo también tendré la consideración de no hablar tanto porque, wow, se está esforzando, me está escuchando. Disminuir. Algo que ha mencionado mi esposo. A veces las mujeres solamente exigimos. En el sacrificio, en la comunicación, nosotras como damas, en nuestro hablar ya no exigiremos, reclamaremos. No es nuestro hijo, es nuestro esposo. Si hay algo que tenemos que decir, se lo diremos como una sugerencia, cuidando el tono de voz, cuidando la forma. El sacrificio de humildad. ¿Qué dijimos? En el conflicto todos queremos ganar, ¿no? Bueno, pues aquí lo que aprendemos es que no es que yo tengo que ganar, no es que yo tengo la razón. El orgullo lo pongo a un lado. Y cedo y admito que a veces no tengo razón. Y admito las sugerencias y los comentarios que también puede estarme diciendo. Ese es el sacrificio. Una característica entonces sería la humildad, no orgullo. Ojo, ¿ah? ¿Por qué duele? Porque nuestro orgullo siempre queremos tener la razón, ¿no? ¿Por qué no? ¿Hasta cuándo? Como a veces escucho, ¿no? ¿Hasta cuándo, hermana, yo voy a estarme acercando para pedirle perdón? ¿Hasta cuándo, hermana, yo voy a buscar para que hablemos y solucionemos? Ya estoy cansada. Bueno, pues acá está la respuesta. El sacrificio me dice que si yo sé que tengo que humillarme y acercarme a mi esposo y decirle, hablemos, mira, nos hemos enojado, hagámoslo. Y si el varón también lo puede hacer, excelente. ¿Qué es lo que estamos ganando? Solucionando el conflicto. Ojo que cuando somos orgullosos, nuestro corazón se vuelve más duro. Y en una mujer, cuando no soluciona un problema, a la memoria nos vienen más problemas y más problemas, y les aseguro, ya no está usted enojada por un problema, está enojada por 5 de los que se acordó. Por eso que la palabra dice que no
se ponga el sol sobre su enojo. Porque imagínense todo lo que hay que solucionar. Imagínense cuando estamos enojados todavía, el conflicto no se ha solucionado en más de una semana. Uf, qué terrible. El sacrificio en el tiempo libre, ¿no? El esposo, ¿qué es lo que hace? Bueno, separará un tiempo en su agenda, buscará estar con su esposa, tener un tiempo libre con ella, agradarla, salir con ella, ¿sí? Porque a ella le gusta, quiere tener un tiempo con su esposa, quiere sentirse acompañada, escuchada, pasear, como vamos a las tiendas, ¿no? Cuando vamos a las tiendas, ¿cómo hacemos las mujeres? Miramos aquí, acá, acá, allá, allá, allá. Al final no compramos nada, ya no sabemos ni lo que queremos. ¿Qué hará el esposo? Sacrificio. Acompañará a su esposa. Le guiará. No pondrá cara de molesto, la acompañará. Y si a uno de los dos prefiere quedarse en casa y la otra persona quiere salir, entonces en el sacrificio, ¿qué es lo que hace la otra persona? También disfrutará quedándose en casa, pasando un momento ahí en casa. En lo que es el fútbol, hermana, ¿a cuántas les gusta el fútbol? ¿A los esposos les gusta el fútbol? Los acompañaremos en mirar el fútbol, aunque no entendamos por qué tantos hombres persiguen una pelota. Buscaremos la forma también de entender un poco, ¿no? Ah, esas son las reglas, para compartir con el esposo. Sacrificio. Algunos ejemplos más. Sacrificio en el sexo. A veces uno es un poco egoísta cuando solamente busca su propia satisfacción. En la intimidad, ambos tienen que satisfacerse. Pero sacrificio en el sexo, ¿qué es lo que buscábamos? Que la otra persona, ¿no? Buscar lo mejor para la otra persona. Entonces, en una relación, en un momento de intimidad, lo que yo voy a buscar es que mi esposo se satisfaga. ¿Y qué es lo que va a buscar mi esposo? Mi esposo va a buscar que la esposa sienta satisfacción. Eso funciona muy bien, hermanas, si es que hay buena comunicación. Y van a ver, los dos van a disfrutar, se van a sentir más unidos. El placer ya no va a ser solo de uno, va a ser de ambos. ¿Cuál es la clave? El sacrificio. Para eso se necesita tiempo, se necesita conversar. El sacrificio en las emociones. Tenemos que controlar nuestras emociones. Estoy enojada y grito y reniego y tiro las cosas. No, eso no. Primero me controlo, pienso y veo qué es lo que voy a hablar. No dejaré que mi emoción lastime, dañe, ofenda a la otra persona. En ambos casos. ¿Qué voy a hacer? Controlar. Estoy muy enojado, airado. Como ya sé cómo reacciono, salgo, me controlo, tomaré aire, pasaré, oraré, Señor, ayúdame que no pueda lastimar a mi esposo o a mi esposa. Ayúdame a controlar. Usted también tiene que poner de su parte. Sacrificio. No irritar, estamos repitiendo esto al cónyuge, con tantas quejas. Cuando llega el esposo, ¿cómo llega? ¿Qué es lo que quiere? Estar tranquilo. Se acabó el gas, se acabó la luz, mira lo que hizo tu hijo, mira esto, y tú no que no vienes, y parece que no te interesa. Uy, ¿cómo vendrá el trabajo? Y encima nosotros le damos una carga enorme de quejas. No, hermanas, con calma. Y el esposo también, vendrá cansado, pero también entenderá que el esposo habrá tenido problemas, dificultades en la casa, entonces también tendrá esa disposición de escuchar cómo te ha ido, qué ha pasado, cómo están los chicos. Sacrificio. Sacrificio de los objetivos. Ojo, aquí los objetivos son en común. Ambos tenemos el mismo objetivo. Aun cuando trabajemos en lugares distintos, aun cuando tengamos ocupaciones distintas, si el esposo trabaja y la esposa no, los objetivos son en común. Buscamos que ambos se desarrollen. Buscamos que ambos se sientan, ¿cómo diríamos? Desarrollados en todas sus actividades. Si tienen una profesión, en su profesión, se sientan contentos, papá. Realizados. Realizados, esa es la palabra.
¿Cómo? Conversando, acompañándonos, motivándonos. Si hay alguien que está estudiando, tú puedes, estudia. Eso es sacrificio. Tendré que no lograr todo lo mío, también ir de la mano los dos, no solo yo, tú también, los dos logrando los objetivos comunes. Eso es en el matrimonio. Ojo, ambos tienen que lograr esos objetivos. ¿Se dan cuenta qué importante entonces es tener y seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo? Bien, hermanos, hemos hablado acerca de los sacrificios que debemos hacer en la vida, en relación. Ahora, hay sacrificios con la que estamos utilizando el día. Esa en la que nuestro orgullo se antepone. Y es ese sacrificio mayor, es el perdón. ¿No? Perdón mutuo que debemos de tener ambos. Siempre, hermanos, hermanas, debemos dar, perdonar y ser perdonados. Y la madurez espiritual, en fin. Otro punto, como anexo, diríamos la comunicación y la empatía. Santiago 1:19, lo he resumido en 3 palabras. Oír mucho, hablar poco y enojarse menos. Santiago 1:19, en la versión que tengo, dice: amados hermanos, el cristiano debe oír mucho, hablar poco y enojarse menos. Es que a veces, hermanos, hablamos en demasía. Y a veces, cuando hablamos en demasía o cuando hablamos harto, sin meditar, sin razonar, sin pensar, es peligroso. Y no queremos escuchar. Cuando no escuchamos y cuando hablamos demasiado, ¿no? Ahí nos enojamos en demasía. Ahí entramos a la sinrazón. Otro aspecto para lograr solucionar o sobrellevar, vamos a decir, el conflicto en la vida matrimonial, es que debemos buscar la unidad en nuestras relaciones. No exigir uniformidad. La semana pasada mi esposa decía, esposo y esposa, no vamos a poder pensar igual, hermanos y hermanas. Yo no busco una esposa que sea igual que yo, que piense igual, que actúe igual, que no, que tenga objetivos. No, vamos como matrimonio, vamos a tener objetivos diferentes, pero en unidad, no en uniformidad. ¿Ya? Entonces, la semana pasada se decía, ¿no? No pretendamos que el esposo o la esposa sea igual que yo. No pretendamos que nuestra esposa hable igual que yo. Somos diferentes.
Ahora, resolver un conflicto, hermanos, también requiere iniciativa y humildad. Estas citas que hemos colocado de Génesis 13, 8 y 9 y Génesis 26, 21, 22 se refieren a Abraham y el otro a Isaac. Abraham y su sobrino Lot. ¿Qué dice? Cuando Abraham está con su sobrino y están separándose, Génesis 13, 8 al 9. Abraham le da la opción a su sobrino Lot a que escoja qué parte de la porción de la tierra quiere él. Abraham toma la iniciativa. Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros y nuestros pastores. Escoge la porción de tierra que quieras. Entonces, resolver un conflicto en este caso requiere de iniciativa. Alguien debe dar el primer paso. Abraham le dio a Lot la primera opción, anteponiendo la paz familiar a sus deseos personales. En el matrimonio, que somos dos personitas en uno de los dos tiene que dar el primer paso. Tiene que tomar la iniciativa. Sí, voy a poner este ejemplo. Queremos tener un feriado, aprovechar un feriado, tener un fin de semana, o las vacaciones que nos corresponden que nos concede la empresa. Tal vez la esposa quiere hacer un viaje vacacional de 1 o 2 días, no sé, irse a Chivay, no sé. Pero tal vez el esposo no quiere salir fuera de la ciudad y quiere quedarse en su casa. En nuestra iniciativa tenemos que tomar qué es lo que tú quieres. Anteponemos la paz, la tranquilidad de la familia, ¿no? Y a dónde quiere ir. Si la esposa, ya lo dije antes en sacrificio, si la esposa quiere salir de viaje 1 o 2 días, bueno, habrá que perder y para ganar e irse a Chivay. El otro aspecto es de Génesis 26, 21, 22. Para resolver un conflicto requerimos humildad, con el afán de deseo de ver la paz más que una victoria personal. Los hombres de Isaac, cuando estaban en Gerar, ¿no? Cavaban pozos, pozos y pozos, y siempre había conflictos con los hombres de Gerar. Finalmente, ¿no? Cavaron otro pozo, dice, esta vez no hubo disputa, porque los hombres de Isaac entraron en humildad, quisieron ver la paz. Ahora, en el matrimonio debemos ser humildes para ser exaltados. Recordemos Filipenses, ¿no? La humildad de nuestro Señor Jesucristo para posteriormente ser exaltado. Ahora, nuestra exaltación en el matrimonio, ¿cómo va a ser? La felicidad, la tranquilidad, la paz, la armonía en el matrimonio. Dice Filipenses que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre o se hizo en forma de siervo, despojándose, ¿no?, de toda su divinidad, se hizo siervo y siervo de hombre en obediencia a su Padre, y posteriormente dice que es exaltado para que todo hombre doble rodillas ante él, ¿no?, y que reconozca que es su Señor. La exaltación del matrimonio, vuelvo a decir, en medio de un conflicto, uno de los dos tiene que tener la humildad necesaria para que el matrimonio sea exaltado. Y la exaltación del matrimonio es la tranquilidad, la felicidad, la paz, la alegría de los hijos, o ver la alegría, el rostro feliz de los hijos. También se requiere, hermanos, madurez espiritual. Si no hay madurez espiritual, hermanos, de los conflictos que son
puntos de vista diferentes que hemos dicho, hermanos, de guardar la laptop, de ir de vacaciones de un lugar a un lugar o fuera de la ciudad o dentro de la ciudad, pequeñas cosas se vuelven en cosas complicadas y necesitamos tener la madurez espiritual y necesitamos tener la sabiduría necesaria y la disposición a conceder, a ser concesionarios del sacrificio que tenemos que hacer en los diferentes aspectos de la vida matrimonial, en el aspecto sexual, en el aspecto emocional, en el aspecto laboral, en fin, en el aspecto de la comunicación, en fin, en el tiempo de calidad que podamos tener como matrimonio. Si no hay madurez, hermanos, si el matrimonio sigue siendo inmaduro, estoy seguro, hermanos, que vamos a entrar a, a peleas, pleitos. Y entonces ahí decimos, ya mejor nos separamos nomás, ¿no? Ya mejor nos divorciamos nomás. Tú no me entiendes ni yo te entiendo. Otra de las cosas, como consecuencia de la madurez espiritual y de leer la palabra de Dios, es que tenemos que entender que como creyentes tenemos que manifestar el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, etc., etc. Ese fruto del Espíritu, hermanos, en la vida del cristiano es el carácter. Si reaccionamos con gritos, con y largo, ¿qué nos dice el fruto Gálatas 5:22? Paciencia. Si queremos entrar en pleito, lucha, paz. Entonces, solo la palabra de Dios va a moldear nuestro carácter y que el creyente sea capaz de mostrar el fruto del Espíritu. Eso se logra, hermanos, leyendo la palabra. Eso se logra vivir dignamente delante del Señor. Eso se logra vivir sometiéndonos al Señor. En la resolución de conflictos puede haber tres cosas. Uno gana y la otra pierde. Ambas personas ganan, ambas personas pierden. En el primer punto, ya pues, voy a ceder por ceder, pero no es un ceder de convicción, no es un ceder de estoy convencido de que esto es lo mejor. Ya tengo que ceder, pues ya ni modo, ¿qué voy a hacer? Pero dentro de sí lleva rencor, lleva odio, lleva pesadumbre, lamentos. No es conveniente. Ambas personas ganan. Mi esposa dijo hace un rato, ambas personas tienen que ceder, ambas. Ese es lo ideal. Ambos ceden, ambos ganan. Ambos perdemos, ambos ganamos. Perder para ganar. Y ambas personas pierden. Bueno, ese es fruto de la inmadurez. Terquedad y necedad. Bueno, ¿cómo perdonar? Ya hemos dicho, ya ustedes saben, hermanos, el perdón es una decisión, no es fácil, pero es lo correcto que tenemos que hacer. El ser humano por naturaleza, hermanos, no le gusta perdonar. Esta es otra cosa que tenemos que practicar, orar. El segundo punto, para poder perdonar, es que hay que orar por la persona que nos causó daño. Pedir a Dios por ella. No una oración condenatoria. No una oración de juzgamiento. Señor, castígalo porque él es tal, por cual, o ella es así, siempre ha sido así, Señor, y no. Orar para que Dios muestre misericordia y nosotros también como esposo, como esposa, ayudemos.
a su restauración. Mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, ¿no? El daño ya está hecho. En los conflictos puede haber estas desavenencias, ya está hecho. Pero hermanos, no podemos vivir del pasado. Claro, obviamente tenemos que cambiar también, hermanos, ¿no? La madurez nos permite cambiar. La madurez nos permite hacer mejores. No podemos estar siempre con el mismo conflicto. Poniendo el ejemplo de la laptop de mi esposa. Yo ya sé que cuando ella me presta, yo tengo que guardar como ella quiere. Y he cambiado en ese aspecto. He mejorado. Estoy haciendo aunque ustedes no crean, hermanos, para mí es un sacrificio haber aprendido de guardar la laptop como ella quiere. Pequeñas cosas, pero estoy haciendo un sacrificio. En mi mente, hermanos, no cabe de guardar, doblar el cable, ponerle la cintita y ponerle el cable y el mouse en su lugar correspondiente, no junto con la laptop, sino que con la laptop solo va el pad, pero el mouse va en otro compartimento del estuche. Para mí eso es complicado, hermano. Pero yo por amor a ella hago un sacrificio. Pero tal vez algunos dirán, pero eso qué es pequeña cosa. Sí, el conflicto, hemos dicho, son esas pequeñas cosas. El tiempo para ir a la iglesia. Y solo ya para terminar, hermanos. Las preocupaciones y compromisos en la iglesia que han sido adquiridos de manera desmesurada generan estos conflictos. No estoy diciendo con los hermanos que no así, que no participan o que no se comprometen. Hay que trabajar en la iglesia, hay que servir a Dios a través de su iglesia. Pero ponderando bien, hermanos. Tampoco no se trata de decir, ya, y la iglesia es tu casa. No, hay que conversarlo y que esos conflictos no dañen. Finalmente, no sea que uno de los cónyuges ya no quiera asistir a la iglesia o los hijos digan, bueno, pues si la iglesia es así, ¿para qué voy a ir? Hermanos, esperamos haberlos ayudado en algo, pero recuerden, hermanos, los conflictos siempre van a estar presentes en toda relación, mucho más en la vida matrimonial, hermanos. Recuerden que vivimos juntos. Recuerden que compartimos metas, objetivos. Va, mira, si los conflictos a veces no se solucionan en el trabajo, bueno, con el compañero de trabajo termina su contrato y tal vez no lo vuelvas a ver. En la iglesia puede haber conflictos y tal vez uno de los miembros se cambia de iglesia y listo, se terminó el conflicto. En la vida matrimonial, hermanos, los conflictos van a estar siempre presentes porque estamos unidos hasta que la muerte nos separe. ¿Ya? Gracias, hermanos. Gracias, hermanos Sonia. Muchas gracias, hermanos, por esta ponencia que hemos tenido en esta noche. Agradecemos el tiempo, pero todavía no nos estamos despidiendo porque tenemos este tiempo de preguntas. Espero que se animen los hermanos a hacer las preguntas. Pueden levantar la mano o pueden habilitar también sus micros, escribir en el chat, ya sea interno o también en el Meet. Algo que el hermano Betsy, la hermana Betsy y el hermano Freddy hablaban, era lo que decía Santiago 1:19, ¿no? Ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarse, ¿no? Y una de las claves era el perdón también. En función a ello, vamos a realizar la primera pregunta. La primera pregunta menciona y dice de esta forma: el perdón es clave para solucionar conflictos, pero a veces guardamos resentimiento. ¿Cómo podemos perdonar de corazón y perder el derecho a reclamar por errores pasados para que el matrimonio pueda sanar y avanzar? Como bien has dicho, hermana Sonia, esos resentimientos son de situaciones que no han sido perdonadas y solucionadas. Todo eso que ha pasado, que es parte de nuestro pasado y que todos traemos siempre,
Es lo que debemos de ir, yo diría, sanando gradualmente. Con la ayuda del Señor vamos a ir perdonando. Incluso nuestra vida cuando éramos solteros, siempre traemos cosas. Cuando éramos niños, traemos recuerdos que siempre van a afectar nuestra vida matrimonial. Y en la relación de matrimonio también, porque nos estamos ensamblando, estamos conociéndonos, y van a haber cosas que nos han lastimado. Todo tenemos que irlo solucionando poco a poco. Si no lo hemos hecho, es momento de empezar a, vamos a decir, usar esta palabra, a cicatrizar el pasado. Dejarlo en las manos de Dios. ¿Sí? Si hay algo que no ha cobrado justicia, que no se ha arreglado, dejarlo en las manos de Dios. Es lo mejor. Y perdonar. Cuando no perdonamos, hay resentimiento. Si hay resentimiento, se vuelve amargura. Y si hay amargura, podemos llegar hasta el odio. No podemos permitir que eso siga creciendo. Correcto. Bien, a nuestros hermanos de pronto no lo van a mencionar o no lo van a decir si están pasando problemas en esta noche, ¿no? Porque así como hizo la pregunta, ¿quiénes han discutido hoy día? O cosas así, de pronto miramos y no nos damos cuenta o no lo queremos decir por vergüenza. Pero tal vez en esta noche algunos hermanos están conectados y algunas parejas de pronto tienen dificultades, ¿no? O están pasando por crisis fuertes o por conflictos. Entonces, hermanos, ¿cuál sería el primer paso en esta misma noche para poder empezar a restaurar la relación? Si es que hubiera algún conflicto, ¿no? Si es que hay algún conflicto. Bueno, siempre va a haber conflictos, ¿no? Lo que hay que hacer es identificar primero los conflictos. Eso es lo primero que tenemos. Dos, reconocer que uno de los dos estamos ayudando a que ese conflicto se agrave por nuestro descuido, por dejar pasar, o porque, bueno, ya pasará nomás y dejamos. Yo puedo entender que ese conflicto, ¿no? Ya, el hombre puede decir, ya pasará nomás, pero la otra parte está buscando solucionar. Y la semana pasada decíamos, ¿no? Las esposas normalmente son los que quieren solucionar los problemas, el esposo no, que tal vez somos un poco dejados, un poco, y en fin. Entonces, identificar, reconocer y cambiar. Y obviamente orar juntos y perdonarnos juntos. Eso es digamos, vamos a decir, la secuencia para esto, como matrimonio, identificar los conflictos. Y a veces, ahí también hay un problema. A veces, culturalmente, la semana pasada les decía, el matrimonio siempre es un encuentro de dos mundos y venimos con culturas y tradiciones cada uno diferentes. Para algunos, porque en su familia mentir ha sido algo normal, llego al matrimonio con esa idea, mentir es casi normal, pero para el otro cónyuge no. Entonces, hay que hacer reflexionar, entender, dar a conocer que eso está mal. Estamos hablando de un ámbito cristiano. Seguramente en un ámbito no cristiano, bueno, diría, no hay problema, no ambos mentimos y no pasa nada. Pero en el mundo cristiano hay que hacer entender, pero no con un afán condenatorio, ¿no? Sino hacer reflexionar, entender que el mentir no le agrada a Dios, que el mentir trae consecuencias y que el mentir perjudica el matrimonio y que el mentir perjudica a la familia. Correcto. Hay preguntas en el chat del Meet. Voy a leer una por una. Agradecemos a los hermanos también que están poniendo sus dudas. La primera pregunta dice, cuando algo ya no te importa, ¿es porque una persona ya ha perdido ser sensible hacia esta situación o es que tiene un espíritu? Ya, como hemos dicho, los conflictos son diferencias de opinión, son formas, pequeñas cosas que son inicuas, que no afectan, pero que, digamos, que no afectan muy a fondo, pero que son cosas de formas, ¿no? Les mencionaba el ejemplo de la laptop.
Les mencionaba el ejemplo de salir al paseo, ¿no? O de viajar por vacaciones, son cosas. Entonces, dice la pregunta, cuando algo ya no te importa es porque una persona ya ha perdido ser sensible hacia esa situación o es que tiene un espíritu. Habría que conversar y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque tampoco podemos decir que el guardar la laptop, no lo podemos tampoco, digamos, espiritualizarlo, ¿no? Sería, ¿qué es lo que realmente? ¿Hay conflicto o ya son pleitos, contiendas y ya, entonces eso sí, ya ahí no se está entendiendo bien lo que es la espiritualidad, ¿no? Nuestro cristianismo. Todos los conflictos, sean pequeños, si no solucionamos los conflictos pequeñitos, se van a volver grandes. Ujú. Como mencionábamos hace un momento, si no lo solucionamos, esto grande va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y vamos a perder la sensibilidad a lo que está mal. Es como cuando uno comete un pecado, ¿no? Uno roba una moneda, no pasó nada. Uno roba una manzana, no pasó nada. Uno roba un celular, no pasó nada. Uno roba más cantidad, ya perdió la sensibilidad. Cuando uno tiene una diferencia, lo primero inmediato que tiene que hacer es acercarse a la persona, buscar solucionar, pedir perdón, si es posible humillarse, porque se tiene que solucionar. Cuando dice acá es que tiene un espíritu, definitivamente cuando uno deja que ese conflicto crezca, como mencionábamos hace un rato, del rencor hacia la amargura, es el odio, ¿no? Definitivamente estamos dando lugar al diablo. Entonces, no demos lugar. Por eso el pasaje que mencioné también es antes que se ponga el sol. Airaos, o sea, enójate, claro, es una emoción, pero no peques. ¿Cuál es el pecado? El pecado no es enojarse. El pecado es que ese enojo tú lo sigues manteniendo y no lo has solucionado. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Un poquito viendo la pregunta, quisiera hacer una repregunta en el sentido de que, digamos que la persona en cuestión tiene un conflicto, ¿no? Y han tratado en todo lo posible de solucionarlo, pero llega el tiempo y no hay una respuesta de la otra parte. Y entiendo como que las acciones consecutivas tienden a cansar de pronto a la persona y decir, bueno, este, si es un accionar de siempre, entonces frente a eso ya no le voy a dar importancia. Quizás tenga que ver con ello, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese caso, no? Está mal el hecho de decir, bueno, ya no voy a insistir porque ya he dado el primer paso, ya he intentado solucionar, no hay una respuesta de la otra parte, de la otra persona, y ¿qué hago ahora? ¿Continúo o qué hago, no? De pronto tiene que ver algo así. Uh-huh. Hay alguna palabra que hemos usado, ¿no? La humildad y la humillación. Si es entre esposos, siempre tenemos que estar dispuestos a buscar la solución. Si es entre esposos, siempre. Porque estamos unidos. Si es un problema, y voy a mencionar, no sé qué es lo que está pasando, ¿no? Si es un problema de infidelidad, ahí ya tiene otro tratamiento. Si es un problema de violencia, ahí tiene otro tratamiento. Pero si es una situación de carácter, como dicen, ¿no? Incompatibilidad de caracteres, discusiones, uno siempre tiene que tratar de buscar el solucionar el conflicto. El problema es que a veces caemos en nuestro orgullo, como decía yo hace un momento, ¿hasta cuándo voy a estar yo tratando de solucionar? Ya me cansé. No cambia, sigue igual. Pero el Señor Jesús no nos dice eso cuando seguimos pecando. Él sigue dispuesto y sabemos que Él es bueno, es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos, ¿no? Entonces, siguiendo ese ejemplo, tenemos que tratar de seguir, salvo las dos excepciones que he mencionado, ¿no? O tu vida está en riesgo también, ¿no? Ya, esa sería una tercera excepción.
Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver en función de lo que estuvieron exponiendo y era, creo, la carga dentro del ministerio, ¿no? Cuando asumimos varios compromisos. Pero en este caso la pregunta no va relacionada con la familia, sino creo que es más personal y menciona, ¿no? ¿Cómo hablar con la familia cuando me dicen, lleva tu cama a la iglesia? Yo creo que no solo pasa con un matrimonio, ¿no? Ujú. Sí, no, y a veces y esto se agrava más cuando la familia, o somos el único de la familia, el que tenemos la vida cristiana, ¿no? Y ¿cómo hablar? Hablar con humildad, hablar con mucha sabiduría, demostrar que soy un cristiano y también tener un compromiso, a pesar de que no estoy haciendo nada malo, esto también demostrar que, y a veces hay estos reclamos porque lamentablemente a veces, aún siendo solteros, no paramos en casa, ¿no? Entonces los padres, los familiares esperan, ¿no? Algo más, ¿no? Y entonces hay que ponernos también empáticamente en ese contexto con la familia que no es creyente, que no es cristiana inclusive, ¿no? O si es, aún también si es que son creyentes, también suele ocurrir esto, ¿no? El problema es que a veces la vida se pasa solo en la iglesia, ¿no? Y entonces en la casa no hay, dice, no, oye, tu cuarto, oye, si son solteros, no, oye, no vienes, ¿quién va a lavar tu ropa? Y entonces hay asuntos que preocupan a la familia y que el joven o la señorita o el soltero no está realizando. Hablar con humildad, vuelvo a decir, reconocer que lo que estoy haciendo sí, mm, es un asunto de iglesia, pero sí me estoy equivocando en algunas cosas. Reconocer y cambiar, ¿no? Demostrar mi cambio con mi familia ante Dios, ¿no? Y que sí me estoy equivocando en estos puntos. Puedo servir a Dios, honrar mis compromisos en la iglesia, pero también puedo mejorar con mi familia. Entonces, creo que hay que hablar con mucha sabiduría y mucha humildad, ¿no? No descuidar en todo caso los aspectos que tengo en mi hogar, ¿no? Las Ujú, responsabilidades que también tengo, ¿no? ujú, Muy bien. La siguiente pregunta dice, cuando la otra persona no quiere dar diezmo y por eso habría conflicto, ¿cómo se solucionaría? ujú. Mm. Ah, mm, este siempre es un problema y normalmente, en la mayoría, no voy a decir normalmente, en la mayoría son los esposos a veces los que no quieren dar diezmo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Otra vuelta, hermanas, es que el cónyuge, ¿no? El cónyuge tiene que hacer entender. Ahora, no vamos a decir, no vamos a entrar a una discusión teológica del diezmo. La idea tampoco no es esa, ¿no? O sea, no, y que el Antiguo Testamento, que la ley, que no, y que tal dice, y esto no. Sino que es siempre hablar poniéndose no muy teólogo, sino hacer entender que el diezmo, por ejemplo, es una bendición, los ingresos que tenemos es una bendición que recibimos y que como responsables y ser agradecidos a Dios, una de las manifestaciones de ese agradecimiento es dar el diezmo. O sea, finalmente es la instrucción que debe tener el esposo sobre la esposa si es que tiene dificultades con el diezmo, o la esposa que debe manifestar esa instrucción o enseñanza con su esposo si tiene dificultades. No sé quién está fallando, no sé quién es el que no quiere dar el diezmo, pero en ambos casos es la enseñanza. Pero esa enseñanza, vuelvo a repetir, con sabiduría, con humildad, no tanto haciendo que una cara, no, que tú siempre eres así, que si no diezmamos esto va a pasar esto, y que si no diezmamos no vamos a participar en esto, no, sino entender y enseñar con amor, con palabras suaves, con palabras delicadas, en fin. Entonces es la enseñanza, no hay otra cosa en ese aspecto, ¿no? Aún en ello pienso que tenemos que tener paciencia, ¿no? Para poder hacer comprender a la otra persona. Correcto. Entonces necesitamos mucha paciencia dentro del matrimonio también, entre ambas partes, creo. Ujú. Una Y sobre todo con asuntos de iglesia,
de diezmo, en fin, ¿no? De ministerio, de servicio. Y a veces hay estas frases, ¿no? ¿Cuánto te van a dar o cuánto te van a pagar, ¿no? Así nomás. Mm, Y entonces hay esas dificultades. Esos son conflictos, ¿no? Entonces, pero hay que explicar, hay que hablar. No es reaccionar de mala manera y decir, no, hay que enseñar, a hablar, y como bien usted ha dicho, con paciencia, con amor, con bondad, ¿no? Ujú. ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, una persona que no es convertida en el Señor, ¿cómo se puede manejar la relación? Ya que ambos tienen puntos distintos. Mm, ya. Mm, Hay varios casos, ¿no? Uno puede ser de que el cristiano se casó con una que no era cristiana y sabía lo que iba a pasar. Y el otro puede ser de que los dos no eran cristianos y luego uno tuvo la gracia de poder conocer a Dios, ¿no? En ambos casos va a ser un poquito distinto, ¿no? Pero ¿cómo poder manejar la relación? Como lo hemos dicho, si el cristiano, en este caso, ¿no? Conoce al Señor, va a saber cómo tiene que mostrarse en el matrimonio. Esa cabeza, en este caso si es varón, o esa ayuda idónea, esa mujer, va a tener que, en el caso del varón, va a tener que demostrar amor, Ujú. va a tener que tratar como vaso frágil, va a tener que preocuparse por ella, va a ceder en los conflictos, en las diferencias de opiniones, va a preocuparse, va a sacrificarse por su esposa. Y si fuese mujer, va a hacer lo mismo. A su esposo lo va a tratar con respeto, con amor, con mucho cariño, practicando lo que es el fruto del Espíritu Santo, teniéndole paciencia, comprensión, tratándolo amablemente, no insultándole, no reclamándole, todo lo que hemos estudiado, ¿no? Sino sacrificando, así como dice el Señor, ¿no? Entonces, si es cristiano, el que no conoce, perdón, si el varón es no cristiano o la mujer es no cristiana, la otra persona tendría que demostrar su carácter de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y menciona un pasaje, ¿no? Por el testimonio de esa persona, la otra persona, el que no es cristiano, puede llegar a conocer a Dios. Hay muchos testimonios de eso, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos que hacer, pues, 1 Corintios, estamos buscando la cita, ahí están. Bueno, y a los demás yo digo, no, en el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, demostrar a mi esposo que no es cristiano, cómo es una mujer cristiana. Y a mi esposo, a mi esposa que no es cristiana, cómo es un varón cristiano, ¿no? Entonces, ahí está el trato de acuerdo a la palabra de Dios. Ya lo dijo mi esposa, como un vaso frágil. Ahí siempre hay una pregunta, ¿no? ¿Y debo respetar a mi esposo aún siendo no cristiano? Y hay otras preguntas que hacen. Mi esposo, en matrimonios mixtos, ¿no? Cuando el esposo no es cristiano, las hermanas preguntan esto. Y mi esposo es cabeza de mi hogar porque él no es cristiano. Siempre les decimos, es tu cabeza. Eso, ¿no? Entonces, eso no se decía, ¿no? Interpretaciones que tenemos de la Biblia, ¿no? Ah, bueno, si no es cristiano mi esposo, no es mi cabeza, pues, ¿no? Entonces, no le debo respeto ni nada. No, es tu cabeza. Y si tu esposa no es cristiana, no por eso no la amas, sino la tienes que amar, aún no siendo cristiana, ¿no? Tú tienes que demostrar tus frutos, tu carácter cristiano. Eso sería, hermano. Muchas gracias por cada una de las preguntas, hermanos, que han realizado, pero también por este tiempo de ponencias que hemos tenido en esta segunda ponencia, en esta segunda sesión del tema de familia, perder para ganar. Para finalizar, queremos recordarles que tenemos todavía una tercera ponencia, que es el siguiente domingo, entonces estemos atentos al enlace.
y también dispuestos a poder compartir, ¿no? Con nuestros familiares, con nuestros hermanos, que queremos también que ellos sean enriquecidos con la palabra del Señor en este tema tan importante. Y como la hermana Ruth mencionaba, ¿no? No solamente para casados, sino también para todos, ¿no? Solteros, porque en cierta forma vamos a tener que, en algún momento, hermanos, van a casarse ustedes o también brindar consejo, entonces necesitamos también enriquecernos de la palabra del Señor. Quiero finalizar leyendo Colosenses 3, 13 al 14, que mencionaba y recordarles lo que decía, ¿no? Dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Recordemos la ponencia, hermanos, hablaron del amor, hablaron del perdón, hablaron de la paciencia, de la humildad. Entonces, hermanos, recordemos esos aspectos y recordemos que es cuán importante es que podamos perdonar, que podamos sanar, que podamos tener humildad para solucionar conflictos y para que sea un matrimonio para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, agradecemos, hermana Betsy, hermano Fred, a todos los que están presentes y los esperamos el siguiente domingo a las 8:20 de manera virtual. Vamos a orar para finalizar. Hermano Freddy, nos dirige en oración, por favor. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por esta noche que hemos tenido todos juntos con nuestros hermanos Pedro Pedías, aprendiendo de tu palabra. Señor, reconocemos delante de ti que sí, Señor, tenemos conflictos, pero ayúdanos a solucionarlos de manera temprana, ayúdanos a identificarlos, a reconocer, pero por sobre todo, Señor, a solucionarlos con humildad, con iniciativa y con sabiduría. Señor, que estas cosas no perturben, Señor, el matrimonio, algo que tú has creado, Señor, que tú has instituido para toda la vida. Señor, también despoja de toda nuestra mente y de todo nuestro ser, Señor, asuntos o conductas, Señor, que no ayudan en el matrimonio. Señor, los hombres y en general somos orgullosos, soberbios, y siempre creemos tener la razón, y siempre queremos ganar, queremos imponer, y esas cosas, Señor, no ayudan en el matrimonio. Tu Hijo Jesucristo nos ha enseñado a tener humildad, nos ha enseñado o nos enseña a tener humildad, a dar, a sacrificar, a servir. Y estas cosas, Señor, debemos de practicar en nuestro matrimonio. Bendice a cada uno de mis hermanos de esta congregación. Señor, guíalos si es que están en conflictos de matrimonio, Señor. Tú eres el gran solucionador. En ti se encuentra, Señor, todos los instrumentos, recomendaciones y consejos para poder solucionar. Puedan acudir, Señor, a tu santa palabra y escuchar, Señor, para poder solucionar. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Cuídense.